Yo después le paso el práctico, como lo vemos hoy, en autogestión. Así no hace falta, no sé si hace falta grabar. La otra vez creo que hicimos así y anduvo todo bien. ¿Les parece? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con esto de los trabajos prácticos, aplicando la ecuación del primer principio para sistemas abiertos. Este primer problema es el problema 2 de la sección 6. Cuando hay algunos que puede que no estén en la guía de trabajo práctico, pero fueron de alguna manera realizados para ver otra cosa distinta. Para este caso vamos a establecer lo siguiente, que vamos a suponer que circula aire a 600 kilopascal y 500 Kelvin en el ingreso a una tobera diabática. Recuerden que la tobera, la función que tenía era acelerar el fluido, es decir, había una disminución del área de salida respecto a la de entrada, y decimos que una tobera diabática. Eso ya, ustedes en la cabeza se tienen que estar poniendo que no hay intercambio de calor. ¿eh? Diferencial de Q igual a 0. Y dice que tiene esa razón de área en la cual está construida la tobera de entrada y salida de 2 a 1. Y lo hace a la salida, entra con una velocidad de 120 metros por segundo y sale con una velocidad de 380 metros por segundo. Ahí vemos que es el objetivo de la tobera, acelerar el fluido. Eso para cuando en una máquina térmica de combustión externa es para dirigirlos correctamente hacia los álabes de la turbina, los rotores, y hacerlos girar para entregar una potencia en el eje. Hacemos un trabajo y que por la frecuencia nos permite tener una potencia en el eje para mover un generador, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos pide? Calcular la temperatura de salida y la presión de salida. Vamos entonces a establecer algunos criterios. Decíamos que la relación de secciones era de 2 a 1. S1 sobre S2 igual a 2. Teníamos como dato la presión de entrada, la temperatura de entrada, la velocidad de entrada, ¿sí? Y decíamos que, como es aire, si ya lo vemos a seguir, ustedes tienen en una de las tablas la posibilidad de, por ejemplo, encontrar la constante de cada gas o de cada fluido. En este caso, como es aire, si ustedes entran a la tabla, ven que en el sistema internacional ese es el valor de la constante R para el aire. Ya lo vemos, lo tengo a continuación. Ahí estamos. Entonces, no hace falta que creo que vayamos a la tabla completa, pero tiene una tabla con estas posibilidades, masa molar, la constante del gas, temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí es donde estamos viendo el valor de la constante del gas. Ahí lo estamos marcando, que es 0,287 kilopascal metro cúbico por kilogramo Kelvin. ¿sí? Y decíamos que teníamos una tobera, con la cual vamos a dibujar, como buen ingeniero lo primero que hay que hacer es el eje, ¿sí? Y tenemos la tobera, y vamos a tener dos secciones, una de entrada y otra de salida, y por la misma decimos que va a circular aire. ¿Qué vamos a hacer con el aire? Y aumentar su velocidad. A la salida, ¿qué conocemos? Lo único que conocemos es la velocidad de salida y nos pide determinar la presión y la temperatura de la salida. Vamos a ver cómo podemos llegar a calcular esto. Pero lo primero que tenemos que hacer no es ver la ecuación del primer principio para sistemas abiertos, porque de eso se trata, aplicar este tema. Como habíamos visto en la clase teórica, el calor más la entalpía de entrada, recuerden que la entalpía era la energía interna más P por B,
La entalpía, vamos a ver por qué se trabaja con la entalpía, porque es fácil de ir a una tabla y obtenerla si tenemos la temperatura, o si tenemos la entalpía, poder obtener la temperatura de tabla. Siempre que podamos ir a la tabla, evidentemente que nos simplifica y nos evita errores, ¿no es cierto? Entonces, por un lado teníamos el calor, la entalpía de entrada. Cuando hablamos de entrada, decimos acá, en esta sección que estoy marcando, más la energía cinética de entrada, que eso va a estar dado por la velocidad de entrada. En algunas oportunidades, y sobre todo si se trabaja de vapor, como hay tanto aumento de velocidad entre entrada y salida, podemos suponer que la velocidad de entrada es igual a cero o prácticamente nula, ¿sí? Más la energía potencial de entrada. La energía potencial estaría dada por una superficie de referencia y la altura a la cual está entrando. En una tobera, por más que esté en distintas direcciones, salvo que se pida calcular por expresión, las energías potenciales se consideran en la mayoría de los casos constantes, es decir, que son iguales a la entrada y la salida. Y eso va a ser igual, acá tenemos, por eso la ecuación del primer principio, que todo lo que entra sale de alguna manera, es igual al trabajo más la entalpía de salida, más la energía cinética de salida. Esta tiene que ser mayor que la de entrada por el aumento de velocidad que tenemos, más la energía potencial de salida. Como dijimos, es una tobera adiabática. Como la tobera adiabática, acá el calor no existe, no hay transferencia de calor. Además, no tenemos una diferencia de altura entre entrada y salida, por lo tanto, la energía potencial de entrada y la energía potencial de salida van a ser iguales. La vamos a anular. Pero también tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal de la tobera es acelerar el fluido. Y no produce ningún trabajo. No hay ningún trabajo, solamente aceleramos el fluido. Por lo tanto, también va a desaparecer W. Como decíamos, las energías potenciales de entrada y salida son iguales, por lo tanto, las vamos a anular. Nos va a quedar una ecuación resumida a la entalpía de entrada más la energía cinética de entrada igual a la entalpía de salida más la energía cinética de salida. Teniendo la temperatura, por tabla nosotros podemos determinar la entalpía correspondiente. Acá, como la temperatura de entrada la conocemos, es un dato, nos va a ser fácil determinar el valor de la entalpía de entrada. Si conocemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida, evidentemente que las energías cinéticas de entrada y salida también las vamos a poder conocer o calcular. Por lo tanto, lo que nos está quedando acá por determinar es la entalpía de salida, que después nos va a permitir determinar el valor de la temperatura de salida. Entonces, nos va a quedar la ecuación que la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía de entrada más la diferencia de las energías cinéticas de entrada y salida. Aquí tenemos una tabla, la tabla es la A17. La A17 tiene en cuenta el aire como un gas ideal, trabaja con las propiedades del aire como un gas ideal, y la entrada la tenemos por temperatura. Para este caso, la temperatura de entrada, vemos aquí arriba, T1 es igual a 500 Kelvin. Tenemos, acá está una parte cortada de la tabla, ¿no? Venimos de menor temperatura y sigue a mayor temperatura. Pero ¿qué buscamos? En este caso, en esta primera columna, buscamos el valor de la temperatura a la cual se produce el proceso, que lo vemos acá, 500, y vemos que la entalpía, aquí tenemos la entalpía, es igual a 503,02. Van a ver que el valor de la temperatura y la entalpía están cercas, porque una depende de la otra. Entonces, con la temperatura T1 de 500 Kelvin, entramos a la tabla 17, tal cual lo indica ahí, y nos permite obtener el valor de la entalpía de entrada, que es igual a 503,02 kilojoules por kilogramo. Sistema internacional.
definimos un valor que nos permite después determinar el valor de entalpía de salida. También podemos calcular la energía cinética tanto de entrada como de salida porque tenemos las velocidades. Acá, y si ustedes van a la tabla que ustedes tienen de conversión de unidades, van a ver que 1/1000, ya lo hacemos, ya lo vemos porque lo tengo acá, ahora que recuerdo. Si nosotros calculamos con la velocidad de entrada a la tobera, vemos que la energía cinética es igual a 7,2 kJ por kilogramo. Les decía que esto lo ven en las tablas que ustedes tienen, que 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado es igual a 1 kJ por kilogramo. Eso está establecido en la tabla y aquí lo vemos. En una de las tablas vamos a la parte de energía, calor, trabajo, energía interna, entalpía, y ahí vemos lo que estamos diciendo en este momento, que 1 kJ por kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Eso nos permite llevar a todos los términos de la ecuación a kilojoule por kilogramo. En el sistema internacional, todos los términos de la ecuación se miden en kilojoule por kilogramo. Lo mismo hacemos con la energía cinética 2, utilizando la velocidad de salida del aire, de la tobera, y calculamos el valor de la energía cinética. Tenemos entonces entalpía de entrada, energía cinética de entrada, energía cinética de salida. Podemos determinar el valor de la entalpía de salida, que nos da 438 kilojoules por kilogramos. Aquí vamos a ver cómo seguimos, porque nosotros vamos a tener que calcular dos cosas, la presión y la temperatura de salida. Vamos a ver cómo lo hacemos. Recién decíamos al inicio de este cuento del problema que podíamos entrar en esa tabla que recién veíamos en la página anterior con la temperatura y obtener la entalpía, o entrar con la entalpía y obtener el valor de la temperatura dentro de la misma tabla que es para aire, como gas ideal, que es la A17. Entramos con la entalpía de 438 kJ por kilogramo y vamos a ver que la temperatura, en este caso T sub 2, es de 435 Kelvin. Ahora nos vamos a dar con un problemita que no tenemos exactamente el valor de la entalpía de 438, sino que tenemos en tabla 430 y 440, ¿sí? Y tenemos un valor de entalpía entre 431,43 y 441,61. Si les toca algún cálculo de esto, pueden estimar entre esos dos valores el valor de la temperatura. Le pueden errar por 1 o 2 grados Kelvin, que no les va a significar mucho un error que haya que tener en cuenta. La otra cosa que podemos hacer es realizar una interpolación. Pero para poder calcular la presión, vamos a necesitar vincularla con alguna ecuación. Aquí tenemos una ecuación que es la primera que vimos, general de estado, que dice que P por B es igual a R por T. Y los valores de la temperatura y de la presión a la entrada lo conocemos, por lo tanto vamos a poder determinar el valor de B sub 1, y ya van a ver por qué. Que nos da, reemplazado los valores, recuerdan que el valor de R lo teníamos de tabla, este era dato y este era dato, ¿sí? Eso es 0,239, no sé por qué aparece, sí, está bien, 0,239, porque acá hay un error, acá en el denominador es 600, ¿sí? Es 600, 0,239, no sé qué pasó. Yo se los corrijo para cuando les pase el práctico.
Eso es metro cúbico por kilogramo, es decir, el volumen específico de entrada. Nosotros sabemos que de la ecuación de continuidad que establecemos para ver caudal o sección o algo por el estilo, sabemos que el área de entrada por la velocidad de entrada sobre el volumen específico de la entrada es igual al área de salida más la velocidad de salida del fluido sobre el volumen específico de salida. O también podemos usar ρ, siendo la inversa del volumen específico. Quiere decir que de aquí, como hemos obtenido B sub 1, y recalculando de alguna manera, decimos, pasamos S2 hasta a este término y el resto hacia el segundo término, y de acá que vamos a despejar, y vamos a despejar V sub 2, que es el valor que nos falta. Tenemos calculamos V sub 2, este 2 reemplazaría a lo que es S1 sobre S2, y vemos que toma un valor de 0,378 metros cúbicos por kilogramo V sub 2. Entonces ahora, obteniendo V sub 2, podemos ir a la ecuación de P por B igual a R por T, y ahí despejar la presión y obtener el valor de presión de salida, que es de 330,3 metros cúbicos por kilogramo. Fíjense, esto es metro cúbico por kilogramo, ¿sí? Fíjense que, no, está mal. Está mal. Qué error, por Dios. Disculpen, acá es kilopascal, porque si nosotros hacemos acá este es kilopascal, metro cúbico, kilogramo Kelvin, esto es Kelvin, y esto es metro cúbico sobre kilogramo, acá nos da kilopascal, ¿sí? Da 330 kilopascal. ¿Cuál era la presión de entrada? 600 kilopascal. Quiere decir que hemos logrado un aumento de la velocidad, que es lo que se requiere para una tobera, y para poder lograrlo necesitamos que haya una disminución de la presión. Si lo hiciéramos al revés y tuviéramos un difusor, es decir, que la sección de salida fuera mayor a la de entrada, obtendríamos lo inverso, es decir, en desmedro de una disminución de velocidad podríamos aumentar la potencia. Ese V sub 1 que obteníamos en la hoja anterior, lo podríamos haber obtenido de otra manera, reemplazando los valores de R, de T y de presión, ¿sí? Y nos da el mismo valor. ¿Alguna pregunta? Ya corrijo los errores antes de mandarle este ejercicio, que era ahí kilopascal y el anterior que tenía un valor que no correspondía. ¿Se entiende? Hemos usado la tabla A17, que es para aire, y hemos usado la tabla de conversión de unidades. Siempre se puede llevar al sistema internacional. La ventaja que tiene el sistema internacional es que todos los términos se pueden llegar a expresar en kilojoules por kilogramos, y eso simplifica el cálculo. En cambio, en un sistema técnico, las unidades de calor son en kilocalorías por kilogramos y las unidades de trabajo en kilográmetros por kilogramo. Hay una forma de llevar una unidad a la otra, que es a través de lo que vimos en alguna clase muy rápidamente, que era A y J, que eran los equivalentes térmicos del trabajo, el equivalente mecánico del calor. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, en la tabla anterior, ¿qué tabla usó? En el cálculo anterior. Ahí, Ahí, arriba, sí, en la primera entrada, arriba. en esta, o acá arriba. Esa. En ¿Qué tabla usó? esa es una tabla, si me permiten la busco, donde tienen 3 columnas, y les dice, una es para energía, calor, trabajo, otro puede ser potencia, otra puede ser volumen, etcétera. Hay varias cosas. A ver, yo se las muestro, a ver si la tengo acá disponible bajo esto.
Y a ver si lo puedo ver acá. Dame un segundo. Acá tenemos la A17. ¿A la A17 la vieron? No, no la cargue. Me parece que no la cargue. No, no la cargue. A ver. Si me permiten, ya se los muestro. La voy a buscar acá entre las tablas que tengo. Acá está. Uy, espero que la puedan ver. ¿La están viendo ahí? No, ingeniero. Bueno, ya la vemos entonces. Ya la vemos. Ya la vemos. Yo tampoco la veo acá ahora. Ese es un problema. Tengo como 30... 30 tablas abiertas. Me parece que es esta. Entonces, vamos a ir. No me lo muestra a mí. Acá está. Ajá, que se ve poquito, ¿no? Pero más o menos ahí está. Fíjense que en esta van a usar... ¿A dónde está? Aquí la ven. ¿La ven a la tabla? Sí, profe, ahora sí se ve. Bueno, ahí la tienen. Y ya vamos arriba a ver cuál es la tabla. Factores de conversión se llama la tabla. La tienen ustedes. Y si no, en cualquier conversor de unidad lo tienen. Lo que estamos viendo nosotros en este momento es, ven, que 1 kilojoule por kilogramo igual a 1000 metros cuadrados por segundo cuadrado. Otra que vamos a utilizar, y creo que ahora nos va a servir, que una caloría grande es igual a 4184 joules. Ahí vemos la conversión de calorías a joule y a kilojoule. Esto es 4,1868 kilojoule, una kilocaloría. ¿Está bien? También vemos en unidades de potencia, acá unidades de presión. Fíjense que acá cuando hablemos de una atmósfera o de un bar, estamos hablando de 1,0323. Se toma 0,320, no, este no es, 0,1355 kilopascal, una atmósfera. Eso lo vamos a ver ahora. En esta otra columna lo que tenemos son unidades británicas, que parece mentira, pero todavía en algunos lugares lo seguimos usando, ¿no? Entonces con esta ustedes se pueden convertir todas las unidades, y si no, con cualquier conversor de unidad. Hoy en Google hay un montón de conversores que les permite determinar esto. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Vamos Eso, ahí lo dice uno de los compañeros de dónde está. Bien, vamos entonces a ver otro ejercicio. Ya tomé nota de lo que tengo que arreglar. Y el otro me parece que es este. A ver. Sí. Ahí se los subo. Faltan 5 minutos y medio, pero como siempre nos conectamos enseguida esta vez porque no tengo video. Vamos a ver ahora el problema 5 de la sección 6, que también es otra tobera por la que va a circular aire, una tobera también que va a ser adiabática, que dice que en la tobera adiabática entra aire a 200 kilopascal y 950 Kelvin, y a baja velocidad. Eso que nos está diciendo de alguna manera que la velocidad de entrada no la vamos a tener en cuenta, o va a ser igual a 1 o nula la velocidad.
debido al aumento de velocidad que se logra en la tobera. Y se descarga 80 kilopascales de presión. Dice, si la eficiencia diabática de la tobera es de 92%, quiere decir que de toda la energía que vamos a poder obtener en la tobera, vamos a aprovechar el 92%, y vamos a ver por qué calculamos distintas temperaturas, por ejemplo, a la salida. ¿Qué es lo que nos pide? Determinar la temperatura teórica de salida, determinar la máxima velocidad de salida posible, esto sería sin ninguna pérdida, y después nos pide la temperatura real de salida y la velocidad real de salida, para lo cual vamos a tener que tener, consideramos que gamma es 1.35 y que el calor específico a presión constante, que también lo pueden sacar de la otra tabla que sigue a la que recién veíamos, donde el calor específico a presión constante decimos que es igual a 1,099 kilojoules por kilogramos Kelvin. Muy bien. Vamos a dibujar la tobera, el eje, como siempre, lo primero que tenemos que hacer, secciones de entrada y de salida, decimos que por ahí circula aire, tenemos como datos la presión de entrada, 200 kilopascales, la temperatura de entrada, 950 Kelvin, y que decimos que la velocidad de entrada es prácticamente nula. La tobera va a trabajar con una eficiencia diabática de 0,92, es decir, vamos a tener una pérdida. A la salida conocemos la presión, pero nos pide determinar la temperatura real, es decir, sin tener pérdida, la temperatura teórica, la temperatura real, considerando las pérdidas, y nos pide las dos velocidades, la teórica de salida y la real de salida. Vamos a tratar de dibujar lo que está pasando en un diagrama TS, para el cual vamos a dibujar dos líneas de presión, la de 200 kilopascales y la de los 80 kilopascales. De esta manera, vemos entonces la presión P1, 200 kilopascales, la de arriba, P2, 80 kilopascales, la de abajo. Y vamos a tener un proceso teórico y un proceso real. Ahí vamos a establecer tres puntos, el 1, el 2 y el 2'. El 1 y el 2, o de 1 a 2 va a ser una transformación teórica, y de 1 a 2' va a ser una transformación real, considerando la pérdida que recién mencionaba. Es decir, que acá en 1 es un valor conocido, lo que no conocemos es el valor de la temperatura del punto 2', ni el valor de la temperatura del punto 2. Para lo cual vamos a hacer dos transformaciones. Una que va a ser adiabática, es decir, sin ninguna pérdida de calor, y otra donde vemos que hay un aumento de la entropía. Aumento de entropía, recuerden que era el desorden que se producía en un determinado sistema, fluido, entonces acá tenemos una pérdida. Y de allá fíjense una cosa, la temperatura T2' va a ser mayor que la temperatura T2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si nosotros vemos el trabajo y lo comparamos con las entalpías de entrada y de salida, el salto entálpico que tenemos entre 1 y 2 va a ser mayor que el salto entálpico que tenemos entre 1 y 2'. Ahí va. Vamos a analizar primeramente la transformación reversible. ¿Por qué decimos que es reversible? Porque podemos volver al punto inicial. 1, 2. Y vamos a poner en consideración la transformación de la adiabática que relaciona presiones y temperaturas, que decía que P2 sobre P1, la gamma menos 1 sobre gamma, era igual a T2 sobre T1. Eso recuerden, para cuando hagan los cálculos, lo tienen que tener en una hojita cada fórmula a mano, para